Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Hoy voy a hacer el tutorial de esta hermosa pulsera en color rosa, amatista y plateada y que está hecha con rocallas, mostacillas o chaquiras del tamaño 8-0. Como podéis ver, es una auténtica preciosidad y muy fácil de hacer. Y bueno, pues nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial. Voy a comenzar. Tengo la aguja enhebrada con 1,5 metros de hilo y mirad, voy a coger una cuenta que la voy a usar de tope, una que sea de un color distinto del que vamos a usar. La vamos a llevar al final del hilo. Vamos a dejar en este lado como unos 15 o 20 centímetros para poner luego el cierre. La voy a poner en esta posición y voy a pasar por ella en sentido contrario 2 veces. 1 y 2. Tiramos bien de los 2 extremos para que la cuenta nos quede en su sitio y nos haga de tope. Y voy a enfilar y mirad, esta es la primera serie. 3 de color rosa, 1 de cristal plateado, 1 amatista, 4 de cristal plateado y 2 de color amatista. Lo voy a poner así en esta posición y mirad, voy a volver por la de color amatista, ¿veis? Por esta cuenta de aquí. Tiramos y ajustamos y me tiene que quedar así, de esta manera. Siguiente serie, 2 de color amatista y 1 de color cristal plateado. Mirad, vamos a contar 4 cuentas, 1, 2, 3 y por la cuarta, que es esta de color rosita, metemos la aguja. Bueno, pues así me quedaría la primera vuelta. Segunda vuelta, primera serie de la segunda vuelta, 3 de color rosita y 1 de color cristal. Metemos la aguja por la segunda rocalla, ¿veis? Que sale el hilo de esta, contamos 1, 2, por la segunda de la siguiente serie. Siguiente, cristal, rosa y cristal. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Contamos 1 y 2 por la segunda. Siguiente, 3 de color amatista, 1 de color cristal, metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Y por último, 3 de color rosa y metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Bueno, pues así quedaría la segunda vuelta. Tercera vuelta, primera serie. 4 de color cristal, metemos la aguja por la segunda rocalla, contamos 1, 2, ¿veis? De la siguiente serie. Vamos poniendo series de 3 rocallas, por lo tanto, la segunda es de las 3, la del medio. Siguiente serie, 1 de color cristal, 2 de color amatista. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 4 de color cristal, metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 2 amatista, 1 de color cristal, metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Bueno, pues así quedaría la tercera vuelta. Vamos con la número 4, primera serie, 2 de color cristal plateado y 2 de color amatista.
Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, cristal, rosa y cristal. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 2 de color cristal plateado y 2 de color rosa. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Y por último, 2 de color rosa y 1 de color cristal. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Bueno, pues así quedaría. Vamos con la vuelta número 5, primera serie. 3 de color amatista y 1 de color cristal plateado. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, cristal plateado, amatista y cristal. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color rosa, 1 de color cristal. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Y por último, 3 de color amatista y metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Así quedaría. Vuelta número 6. Primera serie, 4 de color cristal plateado. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 1 de color plata, 2 de color rosa. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 4 de color cristal plateado. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Y por último, 2 de color rosa, 1 de color cristal y metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Así quedaría. Vuelta número 7 y última. Primera serie, 2 de color cristal y 2 de color rosa. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, cristal, amatista y cristal. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 2 de color cristal, 2 de color amatista. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Y por último, 2 de color amatista, 1 de color cristal y metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Bueno, pues este sería más o menos el dibujo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que repetir de la vuelta número 2 a la número 7 todo el tiempo hasta que tengamos el largo del contorno de nuestra muñeca, por supuesto menos lo que mida el cierre. Bueno, yo voy a continuar y ahora vengo. Bueno, he hecho un trozo pero me he quedado sin hilo y, muy importante, tenéis que saber en qué cuenta acabáis y en qué vuelta. Yo he terminado en la vuelta número 6 en esta rocalla. Pues ahora vamos a retroceder, así entre las cuentas. Y por ejemplo aquí metemos la aguja entre 2 cuentas, se me hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas, siempre en la misma dirección del hilo. Por ejemplo, aquí tiramos bien y podemos cortarlo. He enhebrado la aguja con 1 metro de hilo, no vais a necesitar nada más. Y vamos a unirlo a la pieza de esta manera. Vamos a meter la aguja por estas 2 de color rosita y por la siguiente de color cristal. Con este trocito de hilo lo sujetamos con el dedito para que no se escape. Y aquí metemos la aguja entre 2 cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Y pasamos a la siguiente rocalla, que es donde yo acabé la hebra anterior. Con este trocito de hilo lo cortamos. Y ahora continuaríamos con la siguiente vuelta, que sería la número 7, y enfilaríamos 2 de color cristal y 2 de color rosita. Esta sería la primera serie. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Y
Y bueno, pues así continuaría terminando la séptima vuelta y volvería de nuevo de la número 2 a la número 7, como os he dicho anteriormente, así hasta que acabéis el largo que necesitáis para el contorno de vuestra muñeca. Una vez tenemos terminado el largo necesario, vamos a poner el cierre. Muy importante, veis que el hilo del principio nos quedaba, digamos, en la parte superior de la pulsera. Bueno, pues tenéis que terminar al contrario, es decir, el hilo de la hebra final os tiene que quedar en la parte de abajo, ¿vale? Así, de esta manera la pulsera nos queda equilibrada. Una vez aquí, mirad, voy a retroceder a las dos de color rosa. Y aquí vamos a enfilar una cuenta de color cristal. Vamos a coger el cierre y por una de las anillas, este es un cierre magnético de 2 vías, ¿veis? 1 y 2. Y bueno, pues la verdad es que son muy prácticos y se quitan y se pone muy bien. Metemos la aguja por debajo de la primera vía. Volvemos por la rocalla. Ajustamos ahí bien. Y ahora mirar, voy a pasar a la siguiente rocalla, a la siguiente de color amatista. Tener cuidado porque es muy fácil de que se enrede. Y pasamos a la siguiente rocalla. Aquí vamos a enfilar una nueva rocalla de color cristal. Vamos a meter la aguja por debajo de la siguiente vía. Y vamos a volver de nuevo por la rocalla. Bueno, ya lo veis qué fácil es. De este lado ya tendríamos puesto el cierre. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pasar de nuevo por las cuentas. Así que voy a retroceder a las dos anteriores, a la siguiente de color cristal, metemos la aguja por la siguiente de color cristal por debajo de la primera vía, volvemos por la de color cristal, pasamos a la siguiente de color cristal, la siguiente amatista, la siguiente de color cristal, a la siguiente de color cristal, por debajo de la segunda vía, volvemos por la de color cristal, y ahora mirar, pasamos a las dos siguientes de color cristal, por ejemplo a la siguiente y a la siguiente de color amatista. Como os digo siempre, en la misma dirección del hilo. Y aquí podemos rematarlo. Metemos la aguja entre dos cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas, como os he dicho, en la misma dirección del hilo. Aquí tiramos bien y podemos cortarlo. Ahora cogemos, quitamos la cuenta que utilizamos de tope aquí al principio. Hacerlo con cuidado, pues si acaso os cargáis el hilo. Quitamos la cuenta, enhebramos la aguja,
y hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente. Aquí voy a retroceder a las dos de color rosita. Vamos a poner en esta posición la pulsera como si la fuéramos a cerrar. Cogemos una cuenta de color cristal, metemos la aguja por debajo de la primera vía, volvemos por la rocalla, tiramos y ajustamos y ahora pasamos a la siguiente de color cristal, la siguiente de color amatista y la siguiente de color cristal. Enfilamos una nueva cuenta de color cristal plateado, metemos la aguja por debajo de la segunda vía, volvemos por la rocalla y ahora cambiamos la dirección para volver a pasar por las cuentas. Así que metemos la aguja por la siguiente de color cristal, la siguiente amatista, la siguiente de color cristal, por la siguiente de color cristal, por debajo de la primera vía. ¿Veis? Volvemos por la cuenta de color cristal, pasamos a la siguiente de color cristal, la siguiente de color amatista, la siguiente de color cristal, por la siguiente de color cristal y por debajo de la segunda vía. Volvemos por la cuenta de color cristal. Me vais a permitir que lo gire un momentito. Pasamos. Ahora me saltaría esta de color cristal y metemos la aguja por las dos siguientes de color cristal, la siguiente y la siguiente de color amatista. Y aquí rematamos el hilo como hemos hecho anteriormente. Metemos la aguja entre dos cuentas, se hace la anilla, metemos la aguja por ella, tiramos, repetimos dos veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas, tiramos bien del hilo y podemos cortarlo. Bueno, pues aquí tenéis el resultado, ya veis qué pulsera tan súper preciosa y si seguís mis instrucciones os quedará tan bonita como esta. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!